Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Hola, hola, bienvenidos. Vamos a desarrollar la actividad número 4 de la experiencia de aprendizaje número 8 para estudiantes de quinto grado de educación secundaria, que corresponde del 8 al 12 de noviembre. Muy bien, entonces con esta actividad estamos finalizando la experiencia número 8. De igual manera, se sugiere a todos ustedes cumplir con el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje, con esta actividad de aprendizaje, ya que estamos finalizando esta experiencia de aprendizaje y como resultado final, esto de todo lo que hemos venido trabajando, la experiencia de aprendizaje número 8, usted debe de prototipar la idea solución del proyecto de emprendimiento que se haya planteado realizar, y luego de eso va a evaluar el prototipo y lo tiene que volver a diseñar con la finalidad de corregir de repente o de mejorar algunos aciertos o errores que se puede cometer en la etapa de prototipado. Es por eso que se evalúa, ¿no? Entonces, la experiencia de aprendizaje número 8 está enfocada en elaborar objetos utilitarios de botellas de plástico reciclado, promoviendo tanto lo que es la reducción de la contaminación ambiental, ¿no? Y obviamente, ya que es un componente o digamos quizá un residuo altamente contaminante, no solamente a los seres vivos que habitamos sobre el planeta Tierra, sino también contamina a todo el planeta, digamos, por ejemplo, hay lugares en donde esto contamina lo que es tierras de cultivo, puede ser también los ríos, los mares, las playas, ¿no? Entonces hay que darle otros usos a esas botellas de plástico reciclado. Por ende, vamos a contribuir con lo que es la mejora del medio ambiente, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta experiencia de aprendizaje. Entonces, hemos llegado a la etapa final del desarrollo de la experiencia de aprendizaje número 8 y esta vez vamos a desarrollar lo que es la actividad número 4, que se denomina prototipamos y evaluamos la idea solución. Entonces, prototipar viene a ser a diseñar, graficar, ¿no? Maquetar. Hay diferentes formas de prototipado, ¿no? Entonces, prototipar es visualizar la idea solución. Muchas veces uno lo puede visualizar como es la idea que hemos seleccionado la actividad anterior. Ahora ya lo es prototipado. Por ejemplo, si en el caso fuese convertido en una maqueta, se lo puede palpar o coger, ¿no? O manipular en todo caso, ¿no? Entonces, después de haber prototipado, lo que se tiene que hacer es evaluar, y después de aplicado la evaluación se viene a nuevamente elaborar el prototipo con la finalidad de corregir los errores o aciertos del prototipo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta actividad? El propósito es que los estudiantes diseñan y evalúan el prototipo finalmente, y luego finalmente esto rediseña el prototipo mejorado para elaborar objetos de utensilios con botellas de plástico. Muy bien, tenemos lo que es el estándar, tenemos lo que es la competencia, las capacidades y las competencias transversales.
Sin embargo, jóvenes señoritas estudiantes de quinto grado, ustedes deben enfocarse para el desarrollo de esta actividad, deben enfocarse en base al propósito, ¿sí? Los criterios, el reto, el producto y la evidencia. Entonces, los criterios de evaluación que se consideran para esta actividad es que el estudiante elabore el diseño de prototipo considerando que debe ser un producto innovador con valor agregado, ¿no? Valor agregado, que quiere decir, el valor agregado que tiene que tener algo adicional a lo que de repente en el mercado ya puede existir, ¿no? Que muchas veces el valor agregado puede ser de repente tangible o puede ser intangible, puede ser visible o invisible, ¿no? Sino cuál es la ventaja, esa ventaja especial que tiene ese producto, ¿no? De repente, qué es lo que trae adicional ese producto, qué puede ser, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir de algún producto que me llegaba un proceso para destaparlo, ¿no? En este caso, esto de repente, este producto que voy a fabricar va a ser con mucho más facilidad, va a ser más práctico. Entonces eso se refiere con el valor agregado que puede tener un producto, ¿no? Luego el siguiente criterio es evalúa el prototipo, lo que permitirá identificar las fallas y aciertos del prototipo, ¿no? Entonces luego va a rediseñar, luego que evalúas el prototipo, vas a rediseñar el prototipo. Ese sería el tercer criterio, rediseña el prototipo ya mejorado, ¿no? Entonces luego de eso tenemos lo que es el reto. El reto es correspondiente a esta actividad. Muy aparte de eso, hay un reto que es de toda la experiencia de aprendizaje. Pero de igual forma, al desarrollar la actividad número 4, hemos desarrollado el reto que corresponde a la actividad y también ya hemos obtenido el resultado o hemos cumplido, digamos así, o desarrollado el reto a nivel de experiencia de aprendizaje. Entonces, el reto en este caso es cómo diseñar prototipos creativos e innovadores de objetos utilitarios con botellas de plástico reciclado, promoviendo la reducción de la contaminación ambiental. Luego de eso, del reto, tenemos lo que es el producto. El producto de esta actividad es diseña prototipos creativos e innovadores utilitarios con botellas de plástico. Muy bien, entonces lo que vas a diseñar es prototipos creativos e innovadores utilitarios con botellas de plástico reciclaje. Entonces, luego tenemos las evidencias. En este caso consideramos 3 puntos, ¿no? Entonces, el primero es el estudiante va a elaborar el prototipo de su idea de solución, va a hacer utilización de alguna técnica, en este caso la técnica del boceto y maqueta, ¿no? Entonces, luego de haber desarrollado el prototipo, elaborado, ¿no? Construido también el prototipo, lo que va a hacer va a evaluar el prototipo para ver cuáles son los aciertos o cuáles son los errores que se puede cometer, de tal forma de poder corregirlo en la etapa final. Entonces, para esto va a utilizar la técnica test de usuario. Luego de eso, aplica la ficha técnica y después de aplicar la ficha técnica de test de usuario y de procesos para determinar si un prototipo cumple o no con las características dadas, entonces luego de eso, de aplicar la ficha de evaluación, lo tiene que volver a rediseñar el prototipo. Muy bien, esas son todas las consideraciones que se debe tener en cuenta para el desarrollo de este aprendizaje. Entonces, el propósito, los criterios de evaluación, el reto, el producto y las evidencias. Muy bien, si ha cumplido con todos esos puntos, obviamente la actividad está bien desarrollada. Haciendo hincapié en la actividad anterior lo que se trabajó fue la fase de idear. En esta actividad vamos a utilizar lo que es la técnica del boceto y maqueta y la técnica de test de usuario. Entonces, siempre y cuando debemos basarnos siempre para todo proyecto de emprendimiento en base a estas preguntas. ¿Para quién estás diseñando? ¿Cuál es tu mercado? ¿Cuál es tu sector? Va a ser tu segmento de mercado? ¿Para quién va a ir dirigido? ¿No? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué producto vas a crear? Entonces, luego de eso, ¿qué problemas o necesidades tienen esos usuarios o clientes o segmento de mercado? ¿Y cómo vas a resolver ese problema que identificaste? ¿Cómo vas a resolver? Entonces, allí
en base a lo que uno se plantea de hacer, entonces tienes que resolver ese problema identificado en las personas. Y muy aparte de eso, como último, es porque tu proyecto puede ser importante a esas personas, porque puede ser de que posiblemente a algunas personas les atrae el producto que estás fabricando, comercializando o que deseas elaborar, pero puede ser a otras personas no. Entonces, ¿cómo tú puedes convencer a esas personas para que te puedan adquirir tu producto o no, o lo que es el proyecto que estás elaborando? Muy bien, pues entonces en esta actividad vamos a desarrollar lo que es la fase de prototipar y la fase de evaluar. Ya hemos trabajado lo que es la fase de empatizar, ¿no? Aquí en donde nos hemos puesto en los pies del cliente, ¿no? Luego hemos definido el problema, ¿no? Hemos definido el problema y luego hemos ideado la solución, y ahora vamos a llegar a lo que es la etapa de prototipar y luego de prototipar vamos a llegar a la fase de evaluar. Bien, entonces esas son las fases de la metodología del Design Thinking. Y vamos a partir desde la página 2. De la página 2 en donde partimos desde la siguiente situación significativa. Y la situación significativa es de toda la experiencia de aprendizaje. Y ojo aquí, es bueno resaltar que aquí tenemos el reto de toda la experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿cómo podríamos elaborar prototipos que permitan reutilizar las botellas de plástico para reducir la contaminación ambiental? Entonces, usted puede hacer uso del plástico, ¿no? En este caso las botellas de plástico, ¿no? Que son producto de gaseosa, de agua mineral o de otros quizá productos, pero por lo general es por ejemplo, en la actualidad las personas mayormente suelen consumir bastante agua o gaseosa, ¿no? Entonces, producto de eso, como resultado se llega a obtener bastantes botellas y esas botellas son altamente contaminantes, o en todo caso, para evitar la contaminación lo que se debe hacer es reciclar. Entonces hemos llegado a la etapa de prototipar. En la etapa de prototipar vamos a traer a la realidad al producto que hemos elegido o a la idea, solución que hemos escogido o que fue la ganadora en la actividad anterior. Entonces, para tener en cuenta, ahora vamos a crear nuestro producto. En la fase de prototipar consiste en hacer tangible, palpable, visible nuestra idea, solución. Entonces, tangible que lo puedes coger, pues, ¿no? Palpable también, visible que lo puedes ver. Entonces, puede ser un boceto, un flujograma, una maqueta, un storytelling, entre otros, ¿no? Entonces, un boceto es un dibujo, un flujograma es una secuencia, una maqueta pues es un dibujo en 4D o 3D, un storytelling es una historia, ¿no? Entonces, asimismo, los prototipos se debe elaborar con materiales que estén a nuestro alcance y poco costosos. No se tiene que hacer con los materiales finales propios de un producto. Podemos trabajar con plastilina, cartón, plástico, hojas, entre otros materiales. Por ello se afirma que los prototipos nos permite fallar rápido y barato. O sea, el prototipo en la etapa de prototipado, según lo que se sostiene, es que pones a prueba para evidenciar cómo va a quedar tu producto, pero no con producto o con materiales de alto costo. Simplemente es que tienes que hacer con materiales de bajo costo, de tal forma que no esto te genere gastos. Por eso por ello que se afirma que los prototipos nos permite fallar rápido, vas a fallar, ¿no? Vas a identificar cuáles son las fallas, ¿sí? Y barato, o sea, no vas a tener altos costos. Muy bien, teniendo en cuenta eso, vamos a ver algunos modelos de prototipos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un boceto, es un diseño, es un dibujo a lápiz, blanco y negro. Una maqueta ya es un dibujo con mejores acabados, ¿no? De colores, en 4 dimensiones, ¿no? Ya lo puedes visualizar, tocar, palpar. Entonces, un mockup es algo similar con un boceto, pero simplemente en este caso que ya tiene colores, ¿no? Entonces, un storyboard o guión gráfico, esto es utilizado cuando muchas veces, por ejemplo, para un centro turístico, posiblemente para una película, cuando quieres grabar un video, ¿no? Entonces, en base a escenas. Y bueno, tenemos un ejemplo aquí, ¿no? Creamos el prototipo de un dispensador para mascotas. Entonces fue esta nuestra idea, hacerlo, lo que nosotros vamos a hacer con las botellas de plástico.
que vamos a crear un prototipo de un dispensador para mascotas, pero cuando un grupo de personas lo evalúa, posiblemente nos brindará sugerencias o no le guste, es decir, que ha fallado sin invertir tanto dinero en material, por lo cual se tiene la oportunidad de mejorarlo. Entonces, prototipo de empatizar, ¿no? Entonces vamos a hacer un prototipo y luego vamos a hacer otro prototipo para evaluar. Entonces, prototipo de empatizar se refiere a presentarlo al usuario. Consiste en este caso en entablar una comparación con los usuarios, mostrarle un dibujo para recibir sus sugerencias del mismo. Entonces vamos a recibir sugerencias positivas, negativas, ¿no? Que te pueden permitir mejorar, ¿no? Y luego de eso, el prototipo de evaluar. Entonces, cuando nosotros incorporamos estas sugerencias de los usuarios y realizamos una maqueta u otro objeto con las mejoras brindadas, ADS se llama. O sea, primero pasas un prototipo de empatizar que vas a presentar a tus posibles segmentos de mercado y luego de eso que recibe las sugerencias, críticas constructivas o negativas, sobre todo constructivas porque esto va a permitir mejorar el producto, vas a hacer el prototipo de evaluar, o sea, el prototipo ya mejorado, ¿no? Después que evalúas. Ten en cuenta que no te enamores del prototipo, enamórate del problema, construye teniendo en mente el problema y lánzate de nuevo a recibir un feedback o retroalimentación. Feedback es lo mismo que dice retroalimentación, son las opiniones que te van a dar, ¿no? Para que te permitan mejorar, ¿no? ¿Quiénes te van a dar? Por los usuarios a los que los presentes tu prototipo. Recuerda que el prototipo debe hacerse pensado en el usuario. Un prototipo debe hacerse lo más rápido. No puedes demorar mucho. Si sientes que demoras o estás demorando demasiado, entonces dice que según las definiciones que debes de cambiar de idea. Posiblemente te estés equivocando. Entonces, desarrollo de la fase de prototipar. Primero vamos a considerar este cuadro, ¿no? Entonces, en la parte de arriba vamos a colocar la idea ganadora. Luego, ¿cuál es nuestra idea? Diseñar un dispensador de alimentos para mascotas con botellas de plástico. Esa es nuestra idea ganadora. ¿Cómo vamos a prototipiar nuestro dispensador para mascotas con botellas de plástico? El paso 1. Primero vamos a realizar un boceto de un dispensador para mascotas con botellas de plástico que permitirá generar ingresos a las amas de casa. Entonces, esto es un boceto. Primero lo tienes que dibujar. Luego de dibujar, lo vas a poner en funcionamiento, pues en el segundo paso. Segundo, vamos a elaborar una maceta de un dispensador empleando materiales de reuso, como cartón, papel, plastilina, entre otros, que estén al alcance. Entonces ahí tenemos, si observas, es una botella, ¿no? Una botella es un dispensador para mascotas. Bueno, después que has graficado, aquí de alguna forma ya le das vida, le estás convirtiendo. Primero lo que tienes que hacer es diseñar. Diseñar, por eso se llama boceto, ¿sí? Y luego del boceto vas a construir la maqueta. Vas a elaborar la maqueta, por eso se llama la técnica de boceto y maqueta. O sea, vas a utilizar dos técnicas, muy bien, o dos tipos de prototipado. O sea, vas a utilizar tanto el boceto que está aquí, que es diseñar, ¿no? ¿Sí? Y tanto lo que es la maqueta, para que lo puedas palpar o lo puedas manipular. Muy bien, avanzamos y en la siguiente página te dejo algunas recomendaciones que debes considerar para prototipar. No le dediques demasiado tiempo a un prototipo. A veces nos involucramos tanto emocionalmente que queremos hacerlo perfecto y nos olvidamos de nuestros usuarios. El siguiente punto, trabaja los prototipos con un usuario en la mente. Pregúntate, por ejemplo, ¿qué esperan ellos? ¿Cómo les gustaría que resuelva el problema? Deja de lado lo que a ti te gusta, construye pensando en el usuario, ¿no? Entonces, el siguiente punto es muestra tu prototipo y solicita el feedback antes de la perfección de los detalles. Ya le decía que el feedback son las opiniones o retroalimentación o coopiniones que te pueden dar los usuarios. Recuerda, no te sientas mal con las críticas negativas, al contrario, ello ayudará a mejorar, ¿no? Te puede haber tantas críticas negativas, pero de esas críticas vas a mejorar. Y manos a la obra. Entonces, aquí está ahora la oportunidad de elaborar su prototipo, ¿no? No se olviden que en la parte superior, acá con esa idea ganadora, aquí deben escribir la idea ganadora. Y luego, en este recuadro, en paso 1, aquí va a ser el boceto. Lo va a tener que graficar, dibujar, no sé cómo, qué es lo que va a intentar hacer,
¿no? Entonces, luego de eso va a tener que maquetarlo. Maqueta tu idea solución, que va a ser en este recuadro. Aquí ya lo tiene que ser en 4 dimensiones, pues es una maqueta, ¿no? Traerlo a la realidad. Y luego, hasta ahí hemos terminado con la fase de prototipar. Luego de la fase de prototipar del Design Thinking, vamos a lo que es la fase de evaluar. Y la fase de evaluar, ¿qué consiste? ¿Por qué se aplica esta fase? Permite evaluar cuáles son los aspectos positivos y negativos que puede tener en este caso el proyecto o la maceta que estás realizando. La evaluación dice que nos permite descubrir que quizás no definimos bien nuestro problema o que el prototipo elaborado no cubrió las expectativas del usuario y tenemos que regresar a la fase anterior. Por ello, se afirma que la metodología de Design Thinking es un aprendizaje no lineal. ¿De acuerdo? Entonces, en esta fase de evaluación se utiliza la técnica como la malla receptora de información, el test de usuario. Y en esta oportunidad vamos a utilizar un test de usuario. Entonces tenemos varias técnicas, en esta ocasión vamos a utilizar el test de usuario, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta de que el test, la evaluación te va a permitir rediseñar el producto. Técnica del test de usuario. ¿En qué consiste en esta técnica? Es una técnica que nos ayuda a validar nuestro prototipo, el cual se desarrolla solicitando a los usuarios realizar una serie de tareas para que interactúen con el prototipo. Mientras tanto, el equipo tomará nota sobre las dificultades o problemas que se enfrentan. Entonces es importante que anotes esas indicaciones que te van a dar. ¿Cómo se hace? Tenemos 2 pasos. El primer paso debe partir por definir una prueba de ensayo y error. Determinamos ciertas métricas que nos ayudará a identificar las fallas y los aciertos del prototipo con apoyo de los usuarios. El punto 2. Además debemos de buscar que el análisis se produzca en el contexto lo más real posible, con el propósito de tomar nota de todos los problemas con los que los usuarios se encuentran al usar el prototipo. Entonces, la estructura. ¿Cuál es la estructura del test de usuario? El test de usuario, la finalidad es validar nuestro prototipo con nuestros clientes usuarios de información revelada y contrastada en este tipo cuantitativo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que se hace? Se hace una entrevista, objetivos y límites de proyecto, descripción y tema a tratar, definición de tarea. ¿A quiénes van a ser? Van a ser nuestros usuarios. Lo que debes considerar al usuario es su nombre, su edad, su profesión, familia, cuál es el nivel educativo, qué es lo que se relaciona con la temática que vamos a elaborar. Entonces, ¿te animas a evaluar tu prototipo con el test de usuario? Entonces, vamos a utilizar el test de usuario. Aquí tiene una estructura, un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero es el formato, ¿no? Formato de test de usuario. El nombre de la persona a quien estás entrevistando o evaluando, a quien vas a decir a que evalúe tu prototipo, cuál es su edad, cuál es la relación con el prototipo que tiene, ¿no? Por ejemplo, en este caso tiene un albergue de mascotas. ¿Cuál es su profesión? Comerciante, nivel educativo técnico, ¿no? En la entrevista. ¿Cuál es su objetivo? Validar la maqueta de dispensador para mascotas. Voy a ver si es interesante. Entonces, la fecha. Diseña un prototipo de una maqueta de dispensador para mascotas hecho de botellas de plástico reciclado. Entonces recuerda que aquí, por lo general, debe responder todas así. Si por A o B no responde a una de estas con sí, implica de que tu prototipo, pues lamentablemente tienes que rediseñar. Entonces, por un lado, en la parte superior tienes las preguntas. Esas preguntas son preguntas clave que no lo puedes de repente modificar, pero también se puede modificar, ¿no? Entonces, ¿qué le gustó? ¿Qué le gustó de tu prototipo? ¿Qué no le gustó? ¿Qué le sorprendió? ¿Y qué le falta? Estas son las sugerencias que te van a dar el cliente, ¿no? Y acá, ¿qué le gustó? De repente que caen por porciones, dice. ¿Qué no le gustó? Me parece que debe aumentar la relación según el tamaño. ¿Qué le sorprendió? Que caiga la comida exacta, ¿no? ¿Qué le falta? Botones para que baje la comida. Entonces, ahí están las sugerencias que te va a dar la persona. De igual forma, en las demás preguntas, los demás ítems, definición de las tareas posibles, revisa la función del prototipo, ¿no? ¿Cumplió con esta tarea? Sí, debe ser funcionable, pues no.
La primera es dosifica la cantidad de comida, sí. Revisa la función del prototipo. Promueve la reducción de la contaminación ambiental, sí. Entonces responde todas. Y luego eso, para cada una, obviamente las respuestas tienen que ser distintas. Teniendo en cuenta este modelo, jóvenes señoritas, ustedes deben elaborar su propio test de usuario aquí. Y en base a eso, van a volver a diseñar su prototipo para que corrijan los errores o aciertos que hayan tenido. Y bueno, aquí, luego de eso, aquí tenemos un cuadro, ¿no? Los prototipos deben tener ciertas características, por ello vamos a observar esta ficha y marcar con una X, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué debe tener? Ficha técnica para evaluar los prototipos. Entonces, por ejemplo, su prototipo está representado a través de un boceto, ¿sí? ¿No? La maqueta de un producto es elaborada por material de reuso, el prototipo es proporcional, es un prototipo novedoso, explica las funciones del usuario, ¿no? Entonces debe cumplir todo eso. Ficha técnica de proceso, resuelve el problema definido, sustentado en el POP, la técnica POP-UI, punto de vista, ¿no? Y el criterio 2, responde a la idea seleccionada, sustentada con los instrumentos de una técnica de selección de ideas de aportar valor para la creación de objetos utilitarios como botellas de plástico reciclado, ¿no? Entonces, es el siguiente criterio. Es el resultado de la evaluación de la representación hasta el prototipo final, recopila los aportes, sugerencias de las personas conocedoras. Entonces debe marcar si, en este caso, cumple con todos esos criterios. Es el resultado de una evaluación sustentada en una ficha de evaluación final donde se incorporan los aprendizajes. Pues si ha hecho eso, marcaría. Y bueno, eso es toda la actividad de aprendizaje número 4, que corresponde a la experiencia de aprendizaje número 8, ¿no? El desarrollo lo debe hacer hasta el día viernes 12 de noviembre. Y por último, aquí tiene el cuadro en el cual se va a autoevaluar el estudiante, cada uno de ustedes. Muy bien. Y con eso hemos finalizado con esta actividad. Esta actividad está desarrollada en 11 páginas, ¿no? Ya que contiene los espacios para donde lo va a desarrollar el estudiante. Entonces debe tomar en cuenta que en base a estos 5 criterios o 5 puntos de vista, debe desarrollar la actividad. Base a propósito, criterio de evaluación, reto, producto y evidencias. Muy bien, ha sido un gusto haber llegado nuevamente a ustedes. Si la actividad te pareció interesante, compártelo, dale like, suscríbete a nuestro canal y gracias. Será hasta una nueva o próxima oportunidad. Jóvenes estudiantes, no se olviden de desarrollar su actividad y hemos terminado con la experiencia de aprendizaje número 8. Hasta luego, cuídense. Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación.